La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Ver a alguien que convulsiona, que está tirado, que saca espuma, o sea, como que es el mito generalizado, ¿no? Exacto. Cuando hoy vamos a discutir en la tarde, donde tú vas a apoyarnos a mirar que hay una cantidad de tipos de epilepsia, hay maneras que se manifiesta y la gente no lo sabe. Exactamente. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Cuéntanos un poquito tu experiencia hoy educativa en el laboratorio, lo cotidiano con la cual tú te encuentras con la epilepsia y hoy la maniobra que de este estudiante le estás dando. Creo que sí, doctor Paulino. Mire, yo soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UADY. He estado en el laboratorio del sueño alrededor de unos 3 años. Soy becario actualmente. En el laboratorio normalmente tenemos muchos pacientes que van por diagnóstico de epilepsia. Se tiene como que la sospecha de que pueden tener este trastorno, pero todavía no está como que 100% pues diagnosticado. Se necesita un estudio de encefalografía para saber si efectivamente esta persona tiene epilepsia o no. Podemos, si te parece, vamos por partes. Lo primero es la presunción que hay un trastorno, ¿bien? Claro que sí. Lo cual estoy entendiendo que ustedes tienen un laboratorio de sueño y quien los va dirigiendo es el doctor Jesús Mo. Exactamente. ¿Okay? Donde ahí en el laboratorio ustedes pasan con una cantidad de pruebas, que una de ellas, estoy entendiendo que es una valoración neuropsicológica. Exactamente. Sí, y creo que aunado a otro tipo de pruebas, tal vez listas de chequeo o algún tipo de pruebas psicométricas. Sí, efectivamente. Igualmente, a veces vienen ya con sospechas de un profesionista externo, o sea, ya sea un neurólogo, no sé, algún médico que tiene como que esa sospecha, dado, por ejemplo, a veces tienen un trastorno específico que aparentemente está asociado con epilepsia o tiene, por ejemplo, muchas cosas. El paciente puede tener, por ejemplo, insomnio, puede tener, no sé, pérdidas de memoria, puede tener pequeños lapsos de ausentismo y por ello se le manda o se le refiere diciendo, pues, es posible que tenga epilepsia y vamos a hacerte un amplio espectro de pues pruebas y entre ellas está pues ver si la persona tiene epilepsia, específicamente en lo que sería la polisomnografía. Entre los tantos diagnósticos que puede dar, uno de ellos es la epilepsia. Muy bien, entonces como que llega el paciente con una gran cantidad de sintomatología, ¿no? Exactamente. Y tú vas refiriendo que puede tener algunas situaciones como problemas con el sueño, que es un grueso de cosas que se pueden ver, ya sea que tiene problemas al iniciar el sueño o despierte y ya no puede volver a dormirse, ¿no? O todo el tiempo se siente cansado, con sueño. Puede haber una gran variedad y una de ellas es, hay un indicador que parece ser que el sueño está perturbado. ¿Qué otro indicador es importante tomar en cuenta para presuponer que la persona tiene epilepsia? Bueno, realmente no le puedo decir como uno exactamente, sino son varios. ¿Cuáles de ellos? Por ejemplo, puede ser que la persona tenga algún tipo de movimientos extraños, por ejemplo, rascarse la nariz así como obsesivamente, pues rascarse, puede ser que tenga lapsos en donde la persona se pierda, puede ser que la persona adopte una posición de esgrima mientras duerme, que es muy característica de una epilepsia específica que se da durante el sueño. ¿Y cuál es esa posición? Más o menos descríbenos qué es esta posición. ¿De esgrima se llama? Sí, de esgrima. Es porque precisamente es como un esgrimista lanzar una estocada. Es levantar la mano derecha o la dominante en posición de como lanzar una estocada y la otra brazo como poniéndolo como en triángulo. Algo así como las caricaturas de D'Artagnan o las tortugas. Exactamente. ¿No? Como las tortugas que van lanzando, exactamente. Esa es la posición muy específica de ese tipo de epilepsia, por ejemplo. Y esto se puede encontrar en la persona mientras duerme. Exactamente. Aunque pues hay más, inclusive existe la típica epilepsia que es literalmente convulsionar. Pero como que esto ya, la convulsión es lo más evidente de la epilepsia, ¿no? Exactamente. Porque tú acabas de decir que un niño, una niña en clase
se puede ir, Sí, ¿no? exactamente. Y hay los pequeños lapsus donde parece ser que se desconectó, ¿no? Exactamente. Y por el otro lado, tú también estabas mencionando que hay movimientos que pueden confundirse con algún trastorno obsesivo compulsivo, Exactamente. ¿no? Como rascarse la nariz o estar con una rutina de comportamiento motor. Exactamente. E inclusive hay hasta algunos indicadores, como por ejemplo, a veces tuercen el labio o de ese tipo de como que facciones o representan motores, inclusive hasta en la cara, en los brazos, movimientos de cabeza que pueden dar indicios. A veces pueden confundir con otro tipo de trastornos, pero es muy importante hacer ese tipo de estudios para descartar principalmente la epilepsia, porque a veces se confunde con otro tipo de cosas y no se trata adecuadamente. Y si estamos, Mariano, entrando, y la gente que nos está mirando, ya que este programa de Saludable Conciencia es anidar cultura para que la gente pueda identificar si tiene un primo, tiene un hermano, tiene una pareja y supone que puede tener algún tipo de epilepsia, darle indicadores, aunque al final de la historia lo conveniente es que vaya con un experto como son ustedes, pero esos indicadores, uno, categoría motora, ¿no? Lo que puede ser rascarse, ¿ok? Exactamente. Si seguimos sobre la parte motora, esta posición de esgrimista, mientras duerme. Mientras duerme. Si nos vamos a la parte de comportamiento y en cognición, puede haber ausencias. Sí, ¿no? Inclusive a veces puede haber hasta algunos comportamientos agresivos que se pueden confundir inclusive con algunos trastornos de espectro antisocial. Entonces, como una cantidad de síntomas reunidos de manera diferente te están hablando de un indicador posible de tener una epilepsia. ¿Y cuál es el indicador duro científico donde tú dices, sí, esta persona tiene epilepsia? Pues realmente es un poco complejo de saber, debido a que a veces, como ya le mencionaba, se puede confundir con otro tipo de trastornos, pero en la epilepsia es algo muy específico, debido a que las causas que pueden causar una epilepsia son como muy puntuales. Por ejemplo, puede ser que durante la misma gestación de la persona hubo algún problema en la neurogénesis, o sea, en la formación de las neuronas, que genera como neuronas defectuosas, que es lo que hace que comience a como que a lanzar este foco epiléptico. Dependiendo de la zona, puede ser el tipo de manifestación que tenga. Muy bien, vámonos un poquito más atrás para aquellos que nos escuchan, una mamá que nos esté escuchando, alguien que es un banquero que nos esté escuchando, alguien que trabaja en algún espacio criando cerdos o siembra. ¿Cómo le hacemos entender? De manera muy sencilla, decirle, a ver, la epilepsia es cuando las neuronas se aceleran, no tienen una adecuada conexión. ¿Cómo lo definimos sencillito? ¿Qué significa? Es las neuronas, un grupo de neuronas, eso, así como cuéntanos y danos una metáfora para que entendamos qué es esto de una crisis epiléptica. Claro, haga de cuenta que, por ejemplo, no sé, está en un centro comercial lleno de gente, de repente hay un ruido, algo muy estruendoso, un terremoto, algo, y como que la gente comienza a correr desorganizadamente, se comienzan a chocar unas con otras, comienzan a perderse, es como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, las neuronas estarían en este ejemplo siendo las personas. Exactamente. Donde se pierde el orden de que si las escaleras que suban se utilicen para subir, porque puede ser que las escaleras que suban se estén utilizando para bajar. O inclusive se pueden estar chocando entre ellos, empujándose, o sea, como que teniendo esta interferencia entre ellos y no dejando que se muevan libremente. Y si nosotros esto lo ponemos en algo tal vez más cotidiano, hoy que ya comenzaron las lluvias, en la cual pueden caer rayos, si un rayo cae y un cable se zafa y está aporreándose por todos lados, emitiendo chispas, emitiendo ruidos, sin conectar de manera contundente con otro, esto podríamos pensar que es una referencia de un ataque epiléptico. Exactamente, doctor. ¿Y esto sucede en zonas del cerebro? ¿Cómo es esto? Sí, es que en el cerebro hay zonas específicas que sirven para cosas muy puntuales, por ejemplo, movimiento, lenguaje, visión. Entonces, dependiendo en qué parte sucede el foco epiléptico, o sea, dónde comienza este problema de las neuronas, dependería qué tipo de afectación tiene. Si, por ejemplo, es algo motor, pues tendría como estas cuestiones de rascarse o inclusive hasta las convulsiones.
O si es algo del lenguaje, podría inclusive hasta comenzar a vociferar o decir palabras al azar que no tengan ningún tipo de sentido. Algo así como una condición verborreica, que empieza a hablar y dentro de esta forma tan rápida de hablar puede haber desorden en la conjunción de la oración, puede decir cosas como que se van a escuchar incongruentes, ¿no? O sea, hay una desestructuración de la manera de emitir las palabras. Exactamente. ¿Sí? Y si el foco epileptógeno estuviese en la parte occipital, ¿qué estaría pasando con la visión? En algunos casos puede ser que vea fosfenos. Fosfenos son estas como que imagencitas, como cuando cierras los ojos y lo aprietas y ves como esas lucecitas. O inclusive puede llegar hasta ver pues cosas que no hay, como sombras o algo por específico. No, es una crisis psicótica. Exactamente, simplemente es que en ese momento estás teniendo un desorden en las neuronas en esa zona específica. Ok, y cuéntanos, vamos a suponer que tengo un primo que supongo porque le veo cosas raras que se está rascando o a veces se pierde en una conversación y como que se ausentó y yo lo mando a que ustedes lo evalúen. ¿Cuál es el procedimiento para que él pueda ser evaluado? Y cuéntame las etapas. Claro. Mire, en primer lugar se le hace una entrevista para ver más o menos cómo sondear el problema, ¿no? Cuáles son los síntomas que tiene y cómo por dónde podría ir la cosa. Por ejemplo, si son síntomas motores, a lo mejor tendríamos que ver específicamente la zona motor para saber, para que es como una sospecha de dónde va a comenzar el foco epiléptico, o sea, dónde se va a originar ese problema. Luego de ello, dependiendo, por ejemplo, nosotros hacemos específicamente estudios del sueño, que es ahí donde se detecta. Se le conecta una serie de cables en diferentes zonas de la cabeza y dependiendo en qué parte específica suceda el foco epiléptico, podemos detectarlo por medio de un encefalograma. Pero igual se puede hacer durante el día. Nada más que en el día específicamente se necesita que la persona esté trasnochada. Se sabe que cuando una persona está trasnochada, debido a que el cerebro está completamente estresado, es más probable que salga una crisis epiléptica. Uy, acabas de decir algo que a veces no le explican a una persona cuando se va a evaluar por qué tiene que llegar trasnochada. O sea, siempre el médico le dice al familiar, ¿no? Le dice a la mamá, le dice al novio, a la pareja, al tío, tráigamelo y que no haya dormido. Entonces, qué friega de mantenerlo despierto toda la noche, ¿no? Pero no le explican la razón. La razón es que buscar que no duerma es para estresar el cerebro y crear el ambiente propicio para que aparezca el foco epileptógeno. ¿Es correcto? Es correcto. Inclusive se pueden ver cualquier otra cosa. El estrés por falta de sueño incrementa cualquier tipo de trastorno. O sea, lo que tenga probablemente vaya a aparecer más fácil o con menos estímulos que si hubiese dormido adecuadamente. O sea, como que no dormir es lo ideal para que te aparezca cualquier cosa que ahí esté dormida. Exactamente. Es paradójico, ¿no? Sí. O sea, no duermes y aparece todo. Todo aquello que estaba aparentemente dormido. Entonces, los monstruos despiertan cuando no duermes. Exactamente. ¿Ya? Durante el día. Sí, durante el día. Ok, y cuéntanos un poquito cómo le ponen en el cerebro, en qué zonas, este procedimiento cuando le ponen los sensores, cuando le ponen el capuchón, ¿cómo es esto? Bueno, es bastante sencillo. Realmente se usa una medida internacional que se llama el 10-20, que se llama así por una cosa muy sencilla. El espacio entre electrodo y electrodo está alrededor de un 20% de distancia de la medida total de tu cabeza. O sea, se va poniendo en zonas específicas, por ejemplo, en el área frontal, el área parietal, temporal. O sea, dependiendo de qué estés buscando o qué zona estés como que sospechando donde va a aparecer la epilepsia, ahí se va a colectar un electrodo. Que un electrodo no es más que un cable con una punta de metal que ni siquiera perfora, solamente se pone sobre el cuero cabelludo. Se pone con cinta o con algodón o con lo que se tenga que poner o con un capuchón como usted menciona y se le pone a un equipo especializado. Ese equipo va a registrar toda la actividad eléctrica que tenga el cerebro. O sea, durante el sueño o durante el día, hagamos lo que hagamos, el cerebro siempre está funcionando. Y cada momento que el cerebro reacciona o ve algo o escucha algo o cualquier cosa que suceda, el cerebro manda una señal y esa señal es lo que nosotros interpretamos. Cuando el cerebro se activa en alguna parte, inmediatamente el electrodo detecta esa activación y nos manda la señal de que nos dice, oye, esta zona del cerebro se acaba de activar. Entonces, las activaciones del cerebro deben tener
como cierto rango de activación. Y entonces cuando eso no se da es cuando tú dices que ya hay un foco epileptógeno. En cuanto a la epilepsia es muy puntual, debido a que en el encefalograma, cuando una persona tiene una crisis epiléptica, tiene una, ¿cómo llamarlo? Una señal muy específica, que de hecho se le llama señal de espiga, que es como... ¿Un pico? Un pico, exactamente. Los picos, son varios picos que tiene, que son muy ordenados, muy simétricos entre sí, y suceden específicamente en zonas muy específicas del cerebro. Por ejemplo, si se da en la zona frontal, solo en esa parte se va a ver ese tipo de señales. En los demás no se va a encontrar. ¿Sabes qué me acabo de imaginar para la gente que nos está escuchando, nos está mirando y puede tener una referencia? Es como agarrar un cuchillo para cortar pan. El cuchillo para cortar pan, si tú lo volteas, ¿no? Y lo pones horizontal hacia arriba, tiene picos. Exactamente. ¿No? Entonces, cada pico está hablando de estas señales que dio el cerebro de manera desordenada. Es una manera de decir donde se activó. Y entonces, el serrucho, para decir de otra manera, que la gente conoce el serrucho, pero si pones ¿cómo se llama? Un cuchillo de pan, esos picos es lo que tú haces referente, que son ordenados con una alta frecuencia, y van creando picos, o van creando puntas, porque también las ondas del cerebro pueden crear como curvas. Exactamente. ¿No? Y entonces, la epilepsia se caracteriza no por curvas, se caracteriza por picos. Exactamente. Con una alta frecuencia y con una alta probabilidad de que sean iguales en un rango de tiempo. Tienen mucha amplitud, no tienen tanta frecuencia, su frecuencia es bastante moderada. No son tan rápidos, pero tampoco tan lentos. Se asemejan un poquito a lo que serían las ondas delta, que las ondas delta son como ondas muy largas y muy lentas. Es un poquito más lentas que las ondas delta, pero se ven muy similares. O sea, son muy largas y totalmente simétricas entre sí. Ok. Entonces lo que yo estoy pensando un poquito como algunas barbas de alguna casa, que lo que tienen son maderas, ¿no? Exactamente, así como lo ve, así son. O sea, son como que continuas, simétricas y bastante altas. Y esto el experto le da la claridad de que dice, aquí hay algo, ¿no? Y dependiendo de la zona, si es el frontal, si es el parental, si es el occipital, te puede estar pautando la sintomatología que tú vas a ver, ¿no? Porque si es en la parte motora, pues muy probablemente lo que vas a encontrar es este comportamiento, ¿no? ¿Y en qué lado está D'Artagnan? ¿En qué lado está el esgrimite? ¿En qué parte del cerebro? Se da una zona que es precisamente en la motora, donde se activa durante la noche y eso hace que de esta forma específica. De esgrimista, de D'Artagnan, como dice usted. O sea, no me sabía esa, ¿no? Qué vacío. Y cuando estás en la hamaca, ¿no se te atora? Los que somos aquí yucatecos, que en vez de dormir en cama, se duerme aquí en hamacas, y supongo que debe atorarse, ¿no? O sea... Sí, de hecho, si amanece, si estás atorado en la hamaca, ya quiere decir que te dio un ataque epiléptico. Exactamente, durante la noche. Ok, muy bien. Yo creo que todo esto le vamos a ayudar a la gente cuando regresemos al siguiente corte para que tenga mayor claridad de poder identificar y poco a poco vamos a ir yendo a las alternativas que tiene la gente que tiene epilepsia. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán, hoy día 24 de mayo. Muy buenas tardes y les esperamos en el siguiente corte. En mayo comienzan las lluvias y hoy tenemos un día especial. Tenemos un calor aquí impresionante. No solamente sentimos el calor, sino acá tenemos el argot de decir que sentimos el bochorno. El bochorno es igual a que sudas y aunque sudes, aún todavía sientes calor. Entonces sientes que sudas caliente. Y en el argot yucateco decimos, hoy es un día bochornoso, ¿no? Y también bochornoso en el argot social significa pasar un mal momento, tener un espacio de pena. Entonces, hoy aquí en Mérida, Yucatán, ha estado las lluvias en todo el estado de Yucatán. Hoy ha caído en ciertas partes de la ciudad para aquellos que no son yucatecos, aquellos que sí son yucatecos y están en otras partes del país o en otras partes del mundo y nos van escuchando. Hoy tenemos un día bochornoso. Y en ocasiones suele ser bochornoso esta palabra llevado al argot popular y llevado a la epilepsia, porque vamos a mirar y nos va a estar él explicando que existen gradientes. Primero,
tipos de epilepsia y después hay grados de la disfuncionalidad que puede generar un trastorno epiléptico. ¿Cuál sería el trastorno epiléptico de menor impacto? Es complicado decirlo, porque pues realmente no es que haya uno que precisamente sea bueno. O sea, pero a lo mejor los menos como agresivos, por decirlo de alguna forma, son los que no implican como que realmente daños en aspectos como que en tu vida cotidiana, ¿no? Que puedes hacer medianamente normal tu vida cotidiana, salir a la escuela, conducir, comer, esto de hacer tu comida y no tengas realmente ningún problema. Sería, por ejemplo, como por ejemplo el Le Petit, que son las crisis de ausencia, pero así como que no se den tan frecuentemente ni que sean como que tan con tanto tiempo. ¿Cómo es el nombre que le diste? ¿Lo repites? Le Petit. Le Petit. Es pequeño mal en francés. En francés, ¿no? O sea, lo estás acuñando bajo la lengua francesa. Le Petit, o sea, pequeñito. Sí, ¿no? Así como que de los menos agresivos, por decirlo de una forma. Y este pequeño mal, la sintomatología para la gente que nos está escuchando es igual a la ausencia, ¿no? La gente se queda como ida. Sí, exactamente. Le estás hablando y es como si en ese momento estuviesen en otro planeta, ¿no? No le preguntas, oye, ¿me escuchaste? ¿Qué pasó? ¿Me dijiste algo? O sea, como que en ese espacio ni siquiera lo recuerdan. Es como si totalmente se desconectaran. ¿Y esto, tienes alguna información si sucede más en hombres que en mujeres? Sinceramente no le tengo exactamente la epidemiología. ¿Y en cuánto tiempo, en qué edad se observa esto? O sea, desde el niño, desde la adolescencia, en la edad adulta. Realmente se puede dar en cualquier momento, pero se observa más en niños. Es más común en niños y a veces en jóvenes. Son como que el grueso de la población donde se presenta más este problema. Entonces, dentro de este gran espectro de la epilepsia, el Le Petit, lo que le llamamos el pequeño mal, que es igual a la ausencia, es lo que es menos disfuncional. O sea, la gente puede ir a la escuela, se puede casar, puede tener hijos, puede manejar. Y estoy viendo aquí unos datos que nos da Naciones Unidas, donde dice que el 70% de los casos responden al tratamiento. De hecho, ahorita ya ha aumentado más. Con nuevos fármacos y con nuevos tratamientos ya ha llegado alrededor de un 80-85% de... O sea, el desarrollo científico le da una mejor calidad de vida a los que tienen epilepsia en dirección de ausencias. En general, hasta los más como los que literalmente convulsionan, tienen estos espasmos que se caen, se agitan o todo lo que tenga que ver con este aspecto. También tienen alrededor de un 80-85% de probabilidad de que puedas tratarlos con fármacos y que elimines completamente las crisis. O sea, este dato del 70% que responde al tratamiento, tú dices que ya ha aumentado en beneficio de la calidad de vida de los que tienen epilepsia, y no solamente con los que tienen menos disfuncionalidad, sino también aquellos que tienen problemas convulsivos, que vamos a llegar ahorita con tus explicaciones. Nos hablas que ha avanzado positivamente la ciencia, que le da una mejor calidad de vida entre el 80 y 85%. Exactamente. De hecho, ahorita, actualmente, solo alrededor de entre un 5 y un 10% de personas son difíciles de tratar. O sea, de hecho, su epilepsia se ve como una epilepsia de difícil trato. ¿Y cuál es esa epilepsia? Puede ser epilepsias que ya resisten a los fármacos, o inclusive que, por ejemplo, intervenciones como la lobotomía ya no son como que tan factibles. O sea, no están... Lo último, como que es lo que se queda en la cola como última opción cuando ya no hay respuesta al fármaco, ¿no? El uso de la lobotomía. No, fíjese que es curioso, porque algunos autores mencionan que es mejor hacer la lobotomía que irse directamente con fármacos. O sea, lo dan como primera opción porque lo están calificando como más funcional esta alternativa médica. Exactamente, y especialmente si es en niños es mucho mejor, porque el pronóstico de rehabilitación es mucho más alto que el de un adulto, por ejemplo. Y háblanos un poquito eso de la lobotomía. ¿Dónde se hace en el cerebro? ¿Qué es lo que se busca con la lobotomía? Claro que sí. Normalmente se está usando mucho ese tratamiento con epilepsias que suceden específicamente en el lóbulo temporal, en el neocórtex
o en el lóbulo parietal, que son... O sea, más o menos ubicado en esta zona, ¿no? Exactamente. Debido a que son zonas que no se ven muy comprometidas y es muy probable que a largo plazo o corto plazo se puedan rehabilitar y no genere mucha disfunción en las personas. Lo que me estás queriendo decir es que se hace una incisión, o sea, se hace un corte. Exactamente, se hace un pequeño corte en la zona y se le quita literalmente un pedazo. Que ese pedazo es donde realmente comienza el foco epiléptico. O sea, literalmente es como remover lo que ya está como podrido de la carne, por así decirlo. O sea, es como si tu manzana se oxidara o te ves como manchitas negras, tú le cortas ese pedazo, lo botas y solo te comes la parte, pues que sirve, que está buena todavía. Y entonces lo que se hace en el cerebro, sobre todo en la zona frontal y en la zona parietal, temporal, ¿ok? Es quitar donde inicia el foco epileptógeno. Y lo que entendí es que esto se apuesta porque es mucho más funcional y además el andamiaje, la suma de neuronas se va regenerando, o sea, hay mayor posibilidad que se creen nuevos caminos neuronales. Exactamente. Y en especial los niños que tienen mucha plasticidad cerebral, que esto es que otras zonas del cerebro puedan comenzar a hacer el trabajo que ese pedacito ya no hace, ¿no? Muy bien, aquí yo creo que has estado dando toda la tarde una cátedra de lo que es la epilepsia y el cerebro, y has traído términos de trascendencia como le petit, el pequeño mal, y acabas de poner ahorita sobre la mesa otro término, pero creo que es uno de los grandes avances del descubrimiento científico en cuanto al cerebro, que es el concepto, bueno, y no es por el que sea el concepto, sino que el ser humano ya entendió que hay algo que se llama plasticidad cerebral, que esto es igual a que esta parte que se dañó y se quitó, el cerebro no se duerme y otra parte del cerebro entra a relevo. Exactamente. ¿No? Sí. O sea, Rafa Márquez, por cansado o por lesionado, ya no va a funcionar en la selección y le metemos al yucateco que está jugando fútbol para reemplazarlo. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Eso es igual a la plasticidad cerebral. Sí. Y en niños es mucho más, se da mucho más, o sea, es mucho más fácil que se dé este proceso. En adultos, debido a que el cerebro ya está más consolidado, o sea, por decir una forma, ya el trabajo del cerebro ya está muy específico, o sea, cada zona ya sabe qué hacer. Y cuando le quitas ese pedacito, es menos probable que otra zona lo comience a hacer con tan buena eficiencia como las demás. Perfecto. Y si seguimos escalando, ya pasamos del el pequeño mal, que son las ausencias, y nos vamos graduando hacia mayor disfuncionalidad en la epilepsia, ¿qué otro trastorno epiléptico podríamos encontrar pensando que aquí en medio? ¿Qué le sigue en su disfuncionalidad? Lo que le seguiría en disfuncionalidad podría ser, por ejemplo, podríamos darlo como que ya es un poquito grave, pero se puede controlar hasta cierto aspecto. Epilepsia que se da, que tiene literalmente estos focos epilépticos. ¿Y cómo se manifiesta? Pues normalmente se dice que muy comúnmente antes del foco epiléptico, antes que la persona comience a convulsionar, la persona puede ver como cosas muy específicas o sentir cosas específicas antes que se dé el foco epiléptico. No sé, adormecimiento de un brazo, sentir, por ejemplo, una oreja muy caliente, comenzar a ver fosfenos o no lo sé. Fosfenos, ver luces, ¿no? Sí, exactamente. Sí, para la gente que no sabe, no me dice que estamos fumando algo acá y empiezas a traer las palabras raras, ¿no? Y no, fosfeno es las luces, cuando brilla, aquellos que en ocasiones lo han experimentado, que se inclinan, ¿no? Y cuando se levantan empiezan a ver lucecitas, ¿no? O se tallan mucho los ojos y luego empiezas a ver cosas que brillan. Esos serían los fosfenos. Exactamente. ¿No? ¿Qué me estás queriendo decir acá? Para ir cerrando este bloque, me estás queriendo decir que acá te avisa que ahí viene el foco epileptógeno. Sí, normalmente sí, es lo más común. De hecho, una forma de facilitarle un poquito la vida a las personas con epilepsia es que detecten este tipo de, pues, avisos que les da, ¿no? Para tomar su medicamento, para sentarse. Para sentarse y ponerse así con una posición, para que sepan que aunque les vengan, no se vayan a hacer daño, no le vayan a hacer daño a nadie. Imagínense que esté conduciendo y detecta esto, se puede estacionar y
pues va a tener foco epiléptico, pero no va a chocar, no va a pasar algo por el estilo. Es algo así como mejorar tu calidad de vida sabiendo que ahí viene algo que no puedes... ¿No puedes controlar? No puedes controlar y entonces nomás te pones en un lugar seguro para hacerlo. Saludable conciencia con estos tips, con este conocimiento científico, hoy con el tema de la epilepsia, y vamos a regresar porque vamos a ir al siguiente bloque a la disfuncionalidad. Esto es igual a las epilepsias graves. Ahorita vamos a explicar un poquito y vamos a cerrar posteriormente algunas recomendaciones que les vamos a dar a aquellas personas que duden que tienen epilepsia o a aquellas personas que tienen epilepsia para que tengan una mejor calidad de vida. Saludable conciencia, 24 de mayo, Mérida, Yucatán. Muy buenas tardes. En una investigación que se hace se encuentra que la distribución pandémica por 100,000 habitantes tenemos entre 1.5 y 10.8 personas que tienen un trastorno de epilepsia. Regreso, o sea, por 100,000 habitantes estamos encontrando que en una población que se ha hecho podemos encontrar a 10 personas que tienen un trastorno de epilepsia, lo cual esto nos lleva a pensar en política pública donde tenemos que crear acciones como lo que aquí hace el programa Saludable Conciencia, de anidar que esto es una posibilidad no lejos de nuestra casa o de algún familiar o de algún compañero. Y es por esto que hoy dimos una cantidad de indicadores, desde los indicadores biológicos, que tienen que ver con rascarse la nariz, con rascarse en alguna parte, esto que bromeamos que tiene que ver con la posición del esgrimista o Le Petit con este pequeño mal, y así como fuimos escalando con una cantidad de cosas desde lo menos disfuncional de la epilepsia, y ahorita vamos a ir con lo más disfuncional, que es lo que comúnmente conocemos con la epilepsia, cuando la gente se cae, convulsiona, tiene ataques, tiene movimientos involuntarios, en ocasiones saca espuma por la boca. En ocasiones los esfínteres se desajustan, la persona se puede orinar, la persona puede defecarse porque se altera el sistema motor, y motores, esfínteres, que va desde orinar hasta defecar. Cuéntanos esta parte ya totalmente disfuncional de la epilepsia. Pues mire, realmente, afortunadamente no son tanto las personas que tienen este tipo de epilepsia. Entre todas las personas, por ejemplo, esas 10, a lo mejor 5 tendrán, ¿no? O sea, no es un grueso tan grande. Hay también los Le Petit, hay personas que tienen, a lo mejor, por ejemplo, que comentaba, el de rascarse, de comenzar a decir cosas, pero realmente es bastante disfuncional para una persona. No le deja vivir normalmente nada. O sea, imagínese, está conduciendo y de repente hace crisis y ¡pum!, choca. O está tomando una clase y tiene una crisis epiléptica. O sea, es muy dañino para sí mismo. O sea, su calidad de vida se ve muy afectada. Y aquí en ocasiones en esta dirección y con esos perfiles encuentras gente que está llena de marcas en la cara, en el cuerpo, por los golpes que suele darse, ¿no? Porque es totalmente ya fuera de control cuando tiene la crisis. Exactamente. Inclusive hay algo más que no se comenta tan seguido, que normalmente las personas epilépticas a largo o mediano plazo tienden a tener problemas cognitivos. Se estima que hasta un 25% de personas que padecen epilepsia reportan tener problemas cognitivos que no tenían antes. ¿Algo así como pérdida de memoria? Pérdida de memoria, problemas de atención, puede ser que inclusive tengan problemas para articular lenguaje. O sea, puede afectar muchas cosas de la vida. Inclusive a veces el CI se puede ver comprometido. En el CI estamos hablando del coeficiente intelectual. Exactamente. Entonces, cuando tú hablas de un trastorno del lenguaje, estamos pensando cómo se compromete la parte motora, que expresar lo que ustedes están escuchando, el sonido que yo estoy haciendo, es porque combinamos aire con movimiento de la lengua y con las cuerdas vocales. O sea, hay una conjunción de la parte biológica. Pero para darle forma y transmitir un contenido, estamos hablando de la parte del pensamiento, ¿no? De cómo construimos las cosas para decirlo. Entonces, si sumamos estas dos, cuando el ataque epiléptico o el trastorno epiléptico ya es muy grave, esto se puede ver afectado. Inclusive hasta en los más leves, debido a que por esta desorganización que hay en el cerebro, cada vez que tengas un ataque epiléptico, ten en cuenta que se van a morir ciertas neuronas, o sea, independientemente de qué tan fuerte o qué tan leve sea.
Aunque obviamente si es una epilepsia muy grave, muy agresiva y dura demasiado tiempo y se da muchas veces durante el día, pues va a destruir más neuronas que una más, por decirlo, más amigable. Uy, es que, mira, ahorita que acabas de decir esto último, me permitís atrapar el fenómeno. Me lleva a entender si cada vez más el cerebro se aloca, por dar una descripción peyorativa, se acelera de manera discontinua, pues cada vez que lo hace rompe más cables, consume más neuronas, daña los neurotransmisores, ¿no? Las sinapsis se ven alteradas y entonces se empiezan a alterar funciones como lo que tú estás describiendo, que es el lenguaje y también la organicidad de los pensamientos. Exactamente, inclusive hasta la memoria se puede ver gravemente afectado, especialmente en los que tienen, por ejemplo, el lóbulo temporal. Se ve que luego de un tiempo comienza a dañar lo que sería el hipocampo, que es la llave para la memoria. Es lo que dice: ahora, esta zona del cerebro voy a utilizar para poder recuperar todos mis recuerdos anteriores. Y esto, el hipocampo se ve afectado cuando en esta zona tenemos el foco epileptógeno. ¿Es correcto? Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es la descripción en tu experiencia de estos ataques o estas crisis epilépticas más disfuncionales? ¿Qué se observa cuando alguien tiene este tipo de crisis? Pues sinceramente es bastante terrible, porque la persona se cae, no puede controlarse, comienza a agitarse, a moverse, se puede golpear por todas partes, puede pues orinarse, puede defecar, puede pasar de todo. Inclusive puede ser más grave el hecho de que te caigas y te impactes en alguna parte de una silla o algo así, que la propia convulsión, ¿no? Entonces parece ser que el impacto del daño no solo está generado por este problema que tienes en las neuronas, sino por la consecuencia que te deja el perder el control. Exactamente, inclusive hay algo muy importante: cómo te ve la gente, ¿no? Cómo tu ambiente se reacciona ante una persona epiléptica, ¿no? Puede decir: no, pues ya no vamos a ver películas porque a lo mejor la luz le va a causar epilepsia, o ya no vamos a hacer tal cosa, o no vamos a correr porque le puede dar un ataque epiléptico. Entonces, hasta ese tipo de cosas pueden agravar el problema. Puede ser de que la persona se sienta más estresado, más fuera de lugar. Puede ser inclusive en niños que dejen la escuela porque tengan miedo que les dé un ataque epiléptico y los niños lo comienzan a burlar o comienzan a decir cosas, ¿no? Entonces, como la calidad de vida y la relación interpersonal tiene un impacto grave, ¿no? O sea, no solamente en sí la enfermedad por lo que te genera, sino luego toda la estructura social, cómo llega a ti el comentario, el señalamiento, la burla, ¿no? Y además el temor que uno tiene. Imagínate, eres adolescente y tienes este trastorno, te caes, te orinas, o cuando la autoestima, ¿no? Y la opinión de los demás está jugando un papel muy importante en esta etapa de tu desarrollo, aunado con el riesgo físico que uno puede tener. Claro, inclusive hasta los papás, sabiendo que tienes epilepsia, te sobreprotegen, no te dejan hacer nada. Y entonces esto impide desarrollar una cantidad de habilidades. Una pregunta medular, porque ya tenemos que ir cerrando el programa. Claro. ¿La epilepsia es una maldición? ¿La epilepsia se aprende o la epilepsia es orgánica? La epilepsia es completamente orgánica. O sea, es un problema que tienes en tu cerebro, nace en tu cerebro, y no es que vayas a ver algo, no es que algo te vayan a decir, no es que se vaya a meter el diablo y vas a tener epilepsia. Eso no sucede. O sea, si tienes epilepsia no es porque se te metió el diablo. No, claro. No es porque aquí, como decimos, te batió un mal aire. No. No es porque te hicieron brujería. No, completamente es... La epilepsia es un daño neurológico de origen biológico. Exactamente. Entonces, cuando empezamos en el corte, discutíamos cómo hay ciertas corrientes que dicen que la epilepsia es una manera para proteger al inconsciente. No, eso es completamente falso. O sea, es una construcción fuera de un cimiento científico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo construir que esto es igual a que tienes el diablo adentro? No, es completamente falso. Es uno de los mitos más comunes que hay, inclusive en comunidades pues rurales, que eso se piensa, ¿no? Y pues si lo tratas con chamanería, con sus limpias, no vas a hacer completamente nada. Inclusive puedes agravar hasta el problema porque
al no tratarlo, el problema se va agravando con los años. Y el daño sigue ahí anidado y esto sigue creciendo y perdemos la oportunidad que tú acabas de precisar en algún momento donde el 70-85% la gente está reaccionando positivamente al tratamiento farmacológico. Exactamente. ¿Qué recomendaciones le vamos dando a aquellas personas que nos escuchan y tienen una persona que tiene un trastorno epiléptico? Pues en primer lugar, que no se le estigmatice. Es una persona normal que puede hacer una vida completamente normal. Lo único es que tiene que cuidar muy bien su medicación y que tiene que tener este tipo de como que cuidados de no hacer ciertas actividades o cosas que podrían generar algún ataque epiléptico o podrían... ¿Qué cosas generan un ataque epiléptico? Por ejemplo, ejercicio extremadamente fuerte que puede estresar mucho el organismo, puede generar un ataque epiléptico. No dormir bien, puede ser, no sé, por ejemplo, ver como películas o algunos programas con muchas luces, que sean así extremadamente luces como... Algo así como cuando se va a la disco, se va al antro y esta luz que está parpadeando, ¿no? Que le llaman estrobo. Exactamente. Esto genera un foco epileptógeno. Sí, no necesariamente ver eso te va a generar, pero sí hay cierta posibilidad. Entonces, evitar esos riesgos innecesarios. ¿Tomar algún tipo de medicamento, el alcohol, promueve que aparezca la epilepsia? Como todo. O sea, drogas, todo eso es dañino para el cerebro. O sea, lo cual crea un escenario para que aparezca el foco epileptógeno. Exactamente. Creo que, si te parece, podemos ir definiendo que la epilepsia es biológica. Sí. Porque no es heredada, bueno, heredada puede ser. Sí podría ser, debido a que pues la formación del cerebro viene dado por los genes. Ajá, pero no se te metió el diablo, ¿ok? Ni tampoco esto es para una protección psicológica. No, eso es completamente falso. Ok. Oye, yo te quiero hacer un compromiso. Claro a ver qué dices. ¿Qué te parece si hacemos un siguiente programa? Ya tenemos la epilepsia, pero luego, ¿qué hay alrededor de la epilepsia con otros trastornos? Por ejemplo, sueño. Claro que sí. O sea, trastornos de sueño. ¿Qué otro tenemos alrededor de epilepsia? Los trastornos obsesivos compulsivos. ¿No? Como que ya tocamos epilepsia y ahora vamos a tocar otros trastornos que sus síntomas lo comparte la epilepsia, pero no es epilepsia. Exactamente. Sí, se podría. No tengo ningún problema con ello. Pelate, y entonces entramos a ver la comorbilidad de la epilepsia. O sea, ¿qué otras cosas nos pueden engañar que tienen los mismos síntomas pero no son epilepsia? ¿Qué dices, Mariano? Sí, yo me comprometo. Ya está. Y al igual vamos a subir a la página electrónica un artículo que él nos va a compartir, ¿okay? Que él encontró en la página, en el Facebook de Saludable Conciencia, ahí lo vamos a poder revisar, donde vamos a tener todos estos datos y, como siempre hemos buscado estas tardes en este programa Saludable Conciencia, es que la información no se quede en la biblioteca, la información no se quede en los artículos, que la información entre al proceso de utilidad de aquellos que lo necesitamos, los ciudadanos, los estudiantes, las amas de casa. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán, día 24 de mayo del 2018. Les esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde.